La ciudad de Bedburg estaba en una zona baja entre colinas, justo donde las tierras de Renania aún no eran montañosas de verdad, pero ya dejaban de ser una llanura. Unos cuantos cientos de habitantes, una iglesia de piedra, una plaza de mercado, casas apretadas unas contra otras como si buscaran protección de algo cuyo nombre nadie sabía. Y más allá de las casas, de los campos y de las últimas granjas empezaba el bosque, oscuro, antiguo, interminable. El bosque alimentaba a la gente, pero también la asustaba. Allí había jabalíes y lobos, y además, decían los viejos, algo peor que los lobos, algo de lo que no convenía hablar en voz alta después del anochecer. Corría el año 1589. La guerra de Colonia acababa de pasar por esas tierras, dejando pueblos quemados, casas vacías y tumbas frescas. Bedburg intentaba recuperarse, curar sus heridas, volver a la vida normal. Y justo entonces, cuando parecía que lo peor había quedado atrás, empezaron a pasar cosas extrañas en los bosques. Primero desapareció el ganado. Luego empezaron a encontrar huellas en la tierra blanda, parecían de lobo, pero demasiado grandes, demasiado profundas. Y luego desapareció el primer niño. El primero fue un chico del pueblo de Prat, al norte de Bedburg. Tenía 8 años y aquella mañana sacó a pastar a las cabras, como lo había hecho muchas veces. Su madre lo vio caminar por el sendero hacia el bosque, le saludó desde la puerta. Al atardecer no volvió. Al principio pensaron que se había entretenido, que las cabras se habían ido demasiado lejos, que volvería en cualquier momento. Luego cayó el sol, y los hombres salieron con antorchas, gritando su nombre. Lo buscaron hasta el amanecer, y luego 2 días más. Solo encontraron un zapato en el borde de un barranco, pequeño, gastado, manchado de algo oscuro. Las cabras tampoco aparecieron. Decidieron que se había caído, se había golpeado, y que los animales se habían llevado el cuerpo. Ya había pasado antes. El cura rezó sobre un ataúd vacío, la madre lloró en la plaza, los vecinos la consolaron como pudieron. La vida siguió, porque la vida siempre sigue, aunque el corazón se rompa de dolor. 3 semanas después desapareció una niña. Era hija de un carbonero que vivía apartado, junto al límite del bosque. El padre fue a Bedburg a vender carbón, dejando a la hija sola un rato, hasta el mediodía, nada grave. Cuando volvió, la puerta estaba abierta de par en par. El fuego apagado, la sopa fría en el caldero. La casa vacía. El carbonero corrió al bosque, la llamó hasta quedarse sin voz. Encontraron el cuerpo al día siguiente, en un barranco, a media milla de la casa. Lo que le habían hecho se contaba luego solo en susurros, desviando la mirada, y en esas conversaciones pedían a las mujeres que salieran. El miedo no llegó de golpe. Se filtró despacio, como el frío otoñal que no notas hasta que empiezas a tiritar. Después del segundo niño, las madres dejaron de dejar a sus hijos ir más allá del pueblo. Después del tercero, un chico de 12 años, hijo del herrero, la gente empezó a cerrar las puertas antes de que oscureciera. Las calles por la tarde quedaban vacías. En la taberna los hombres se quedaban hasta tarde, bebían en silencio, y todos pensaban en lo mismo, aunque nadie lo decía. Lobos, se repetían unos a otros. Los lobos se habían vuelto más atrevidos después de la guerra. Había que cazarlos, hacer una batida, y entonces todo terminaría. Pero algunos negaban con la cabeza. Los viejos, los que aún recordaban historias de sus abuelos. Decían, los lobos no hacen eso. Los lobos matan para comer. Los lobos temen el fuego y las casas, no entran en viviendas cerradas, no eligen víctimas. Lo que anda por estos bosques, decían, no es un lobo. Es algo que fue un lobo alguna vez, o que se hace pasar por lobo, o algo peor. Beowulf, murmuraban tan bajo que había que inclinarse para oírlo. Un hombre que lleva piel de lobo. Un hombre que se ha olvidado de que es hombre. Los jóvenes se burlaban. El cura fruncía el ceño y recordaba que esas cosas rozaban el paganismo. Pero por las noches, cuando el aullido del bosque llegaba desde lejos, incluso los más sensatos se descubrían escuchando cada crujido detrás de la pared, revisando 3 veces los cerrojos, sin poder dormir hasta el amanecer. Y los asesinatos seguían. Un aprendiz que volvía de Colonia, encontrado en la cuneta con la garganta abierta. 2 hermanas que recogían leña y de las que quedó tan poco que las enterraron en el mismo ataúd. La esposa embarazada de un pastor, que salió al amanecer a por agua y no llegó al pozo.
Las huellas siempre llevaban al bosque, siempre al bosque, y se perdían entre helechos y troncos caídos, como si la bestia se disolviera en las sombras entre los árboles. Algunos decían haberlo visto. O creían haberlo visto. Un cazador, volviendo tarde, juraba que dos ojos amarillos lo miraban desde unos arbustos, a la altura de un hombre. Un pastor contaba que oyó pasos pesados detrás de él, se giró y no vio nada, solo ramas moviéndose como si algo grande acabara de colarse entre ellas. Una niña que sobrevivió porque logró correr a casa y cerrar la puerta decía que la criatura se quedó afuera respirando, y que escuchó esa respiración a través de las tablas, pesada, ronca, casi humana. Bedford contuvo el aliento. La gente caminaba por las calles con la mirada baja, hablaba en voz baja, se sobresaltaba con cualquier ruido. Los domingos la iglesia estaba llena y el cura hablaba del pecado, del castigo divino, de la necesidad de rezar más fuerte. Y rezaban, pero no servía. El miedo colgaba sobre la ciudad como una nube de tormenta, y todos esperaban algo, sin saber qué, un rescate, otra víctima, o algo peor que no querían imaginar. Y el bosque seguía ahí, oscuro y silencioso, guardando sus secretos. En otoño la paciencia de Bedford se agotó. El miedo acumulado durante meses se convirtió en otra cosa, rabia, desesperación, la certeza de que si no lo solucionaban ellos mismos, nadie lo haría. La gente se reunió en la plaza, habló en voz alta, se miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Basta de esconderse. Basta de enterrar hijos. Hay que ir al bosque y encontrar a esa bestia, sea lo que sea. Prepararon la batida durante varios días. Llamaron a los hombres de todas las aldeas cercanas, a todos los que pudieran sostener un arma. De Colonia llegaron cazadores que conocían el comportamiento de los lobos y sabían leer rastros. Reunieron perros, no chuchos del pueblo, sino sabuesos de verdad, entrenados para caza mayor, con mandíbulas fuertes y buen olfato. Armas no faltaban, después de la guerra cada casa tenía una lanza, un hacha, una espada vieja, alguno incluso un arcabuz, aunque la pólvora era escasa. El cura dio su bendición, y las mujeres miraron a sus hombres e hijos marcharse hacia el bosque, persignándose. La caza empezó al amanecer, con la niebla entre los árboles y la hierba empapada. Varias decenas de hombres entraron al bosque en una línea amplia, avanzando despacio para tener a la vista al vecino de cada lado, revisando cañadas y troncos caídos. Los perros iban delante, oliendo la tierra, las raíces, rastros invisibles para el ojo humano. Los hombres avanzaban en silencio, solo el crujido de ramas rompía la calma. El primer día no encontraron nada. Un viejo cubil de lobos, abandonado hacía tiempo. Huesos en un barranco, nadie quiso saber de quién. Espantaron un ciervo, una piara de jabalíes. Pero ni rastro de lo que buscaban. Al anochecer salieron del bosque, cansados, irritados, callados. Comieron, durmieron unas horas y al amanecer volvieron a internarse. La segunda noche decidieron no volver al pueblo. Acamparon en el bosque, encendieron hogueras, montaron guardias. Nadie durmió de verdad. Se sentaban junto al fuego, mirando la oscuridad entre los troncos, pensando que allá afuera, tal vez, algo los miraba a ellos. Cada crujido hacía que las manos buscaran el arma, y el corazón latía tan fuerte que parecía que retumbaba en todo el bosque. Pero no pasó nada. La oscuridad callaba, y ese silencio era casi peor que cualquier ruido. Al tercer día los perros encontraron el rastro. Pasó cerca del mediodía. Uno de los perros, un macho grande con una oreja rota, se detuvo de golpe, tensó el cuerpo entero, olió el suelo y empezó a ladrar como loco. Los demás lo siguieron, y un segundo después la jauría entera salió disparada entre los arbustos, saltando troncos. Los cazadores corrieron tras ellos sin ver por dónde iban, tropezando, arañándose con ramas. Delante se oía el ladrido desesperado de los perros, ese ladrido especial que anuncian cuando la presa está cerca, cuando ya no puede escapar. Lo que pasó después se contó de muchas formas. Unos decían que vieron a un lobo, enorme, negro, con ojos rojos como brasas. Decían que los perros lo acorralaron contra un roble caído, sin dejarle huir, y entonces el animal se levantó sobre dos patas, y el pelaje empezó a desprenderse como piel vieja, y debajo estaba un hombre. Un hombre que todos conocían. Peter Stube, un granjero de Pratt, un viudo acomodado con quien saludaban en el mercado, con quien bebían en la taberna, a quien veían cada domingo en la iglesia. Otros contaban otra historia.
que antes de la batida un campesino se había encontrado con un lobo en el camino del bosque. El lobo lo atacó, y el campesino se defendió como pudo, logró darle un golpe con la espada y le cortó una pata delantera. El lobo huyó dejando un rastro de sangre. El campesino recogió la pata y la llevó al pueblo como prueba. Pero cuando abrió el trapo para enseñarla, no era una pata, era una mano humana. Y unos días después vieron a Peter Stuyvesant, escondía el brazo izquierdo bajo la capa, y cuando le obligaron a mostrarlo, solo tenía un muñón. Stupe, o Stumpf, como a veces lo llamaban. En la lengua de la zona, Stumpf significa muñón. Fuera como fuera, lo atraparon. Le ataron las manos y lo sacaron del bosque. No se resistió, no intentó escapar. Caminaba en silencio, mirando al frente, y los cazadores, que una hora antes estaban listos para despedazar a la bestia con sus propias manos, ahora procuraban mantenerse alejados de él y evitar su mirada. Era un hombre al que conocían hacía 20 años. Un vecino. Un feligrés de la misma iglesia. Padre de 2 hijos. Y si era verdad, si él era realmente lo que buscaban, ¿qué decía eso del mundo en que vivían? ¿Qué decía de ellos mismos, de la gente que durante tanto tiempo no vio nada, no sospechó nada? Cuando la procesión salió del bosque y se dirigió a Bedburg, ya había gente a lo largo del camino. La noticia se había extendido más rápido que ellos. Las mujeres miraban en silencio, apretando a sus hijos contra el pecho. Los hombres cerraban los puños, algunos recogían piedras del suelo, pero ninguno se atrevía a lanzarlas. Todos observaban al hombre de las manos atadas, intentando ver en él a la bestia, ver aquello que lo convertía en monstruo. Pero solo veían a un hombre, no muy joven, corpulento, con la cara gris y los ojos vacíos. Y eso era lo más aterrador. Lo llevaron a la plaza del mercado, la misma donde tantas veces vendió grano y ganado. Lo encerraron en el sótano del ayuntamiento, con guardias en la puerta. Y al día siguiente empezaron los interrogatorios, y lo que contó Peter Stubb hizo estremecer incluso a quienes creían que ya nada podía sorprenderlos. El interrogatorio lo llevó a cabo el magistrado de Bedburg, con el cura y un escriba llamado Wilhelm Schreiber, cuya mano fue dejando en el pergamino palabras que luego circularían por toda Europa. En el sótano hacía frío, estaba húmedo, y olía a moho y a otra cosa más, hierro, sudor, miedo. Las antorchas chisporroteaban en las paredes, proyectando sombras que temblaban como criaturas vivas. En medio estaba el potro, un armazón de madera con cuerdas y un torno, un instrumento antiguo capaz de arrancarle la verdad a cualquiera. Ataron a Stupe al potro y empezaron a preguntarle. Al principio cayó. Luego el torno crujió, las cuerdas se tensaron y el silencio se acabó. Ninguno de los presentes habló jamás de los detalles. Tal vez no querían recordarlo. Tal vez temían que lo contado se les pegara, como el olor del humo. Lo único que se sabe es lo que escribió Schreiber, mojando la pluma en tinta sin mirar demasiado al hombre estirado en la madera. Stupe confesó. Contó que a los 12 años se volvió por primera vez hacia las fuerzas oscuras. Que el diablo se le apareció en el bosque, no feo, no espantoso, sino hermoso y amable, con palabras dulces como la miel. Que le prometió todo lo que un corazón humano puede desear, riqueza, poder, mujeres, venganza contra sus enemigos. Y Stupe aceptó, porque era joven y tonto, porque no sabía el precio. El diablo le dio un cinturón. A simple vista era común, un cinto de cuero, gastado, sin nada especial. Pero al ponérselo, el cuerpo empezaba a cambiar. Los huesos crujían, saliéndose de sus sitios. La piel se abría y de ella brotaba pelo, espeso, negro, duro. La cara se alargaba en un hocico, los dientes se volvían colmillos, y los pensamientos se enredaban hasta desaparecer en una niebla roja de hambre. Se convertía en un lobo, o en algo parecido a un lobo, solo que más grande, más fuerte, más temible que cualquier animal. Sus ojos, dijo Stupe, brillaban en la oscuridad como brasas, y su boca era tan ancha que podía arrancar la garganta de un solo mordisco. Durante 25 años llevó ese cinturón. Durante 25 años salió por las noches a cazar, primero ganado, luego personas. Dijo los nombres de sus víctimas, uno por uno, y el escriba los anotaba mientras la lista se hacía más larga. 14 niños. 2 mujeres embarazadas. Hombres y mujeres a los que sorprendía en los caminos del bosque. Describía cómo lo seguía, cómo atacaba, cómo mataba.
Describía el sabor de la sangre, la blandura de la carne. Y su voz seguía siendo tranquila, casi aburrida, como si hablara de algo rutinario. Pero una confesión hizo palidecer incluso al magistrado. Stupe contó que había matado a su propio hijo. Que lo engañó para llevarlo al bosque, allí se puso el cinturón, se convirtió en lobo y lo destrozó. Luego, dijo, le golpeó la cabeza con una piedra y se comió su cerebro, todavía tibio, todavía humeante en el aire frío. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el magistrado. Stupe lo miró con ojos vacíos y respondió que tenía hambre. Confesó también otras cosas. Relaciones con su propia hija y con su hermana. Encuentros con un súcubo, un demonio con forma de mujer hermosa que el diablo le enviaba por las noches. Cada confesión era peor que la anterior, y el escriba escribía cada vez más lento, con la mano temblando. Cuando le preguntaron dónde estaba el cinturón, dijo que lo había escondido en el bosque, en un sitio secreto. Enviaron gente a buscarlo. Revisaron cada arbusto, cada madriguera, cada hueco en los árboles cerca del lugar donde lo atraparon. No encontraron nada. Stupe dijo que quizá el diablo se lo había llevado, ahora que todo había terminado. O que el cinturón había vuelto al infierno, de donde vino. O que tal vez aún estaba allí, esperando a quien lo encontrara y se lo pusiera. El interrogatorio duró varios días. El escriba llenó muchas páginas. El magistrado y el cura salían del sótano con la cara gris y sin poder comer. Y por la ciudad ya corrían rumores, cada hora más terribles, alimentados por detalles que quizá no estaban en la confesión, pero que la gente necesitaba creer para explicarse lo inexplicable. ¿Decía la verdad? ¿Era Peter Stubb un hombre lobo, un siervo del diablo, un monstruo disfrazado de humano? ¿O solo un loco, un asesino atrapado por su propio delirio? ¿O dijo lo que sus torturadores querían oír, porque bajo tormento cualquiera puede confesar lo que sea con tal de que el dolor acabe? En el archivo de Colonia se conserva el diario del consejero Hermann von Weinsberg, un hombre instruido y prudente. Anotó esta historia según lo que oyó y añadió una línea: solo Dios sabe qué parte de esto es verdad. Pero para los habitantes de Bedburg, la verdad ya no importaba. Habían encontrado a su monstruo. Habían escuchado la confesión. Solo quedaba una cosa: el castigo. El 31 de octubre de 1589, en la víspera del Día de Todos los Santos, una multitud se reunió en la colina junto a la muralla. Venían de Bedburg y de los pueblos cercanos, de Colonia e incluso de más lejos. La noticia de la captura del hombre lobo se había extendido por toda Renania, y muchos viajaron solo para presenciar la ejecución. Entre la gente común se vieron algunos nobles a caballo, y se decía que el propio arzobispo de Colonia había enviado a su representante. Estas ejecuciones no eran frecuentes, y nadie quería perdérsela. En la cima de la colina construyeron una plataforma. Sobre ella había una rueda, grande, de madera, con refuerzos de hierro. Junto a la rueda estaban las herramientas del verdugo, y quienes estaban lo bastante cerca evitaban mirarlas. El fuego ardía, calentando barras de hierro al rojo. Olía a humo, a resina y a otra cosa más que la gente no quería nombrar. A Peter Stubb lo sacaron cerca del mediodía. Caminaba despacio, encadenado, entre dos guardias, y la multitud se abría a su paso como si temiera rozarlo siquiera. Tras él llevaban a dos mujeres, su hija Bill y su amante Carolina Trump. Las habían acusado de encubrirlo, de saber sus crímenes y callar, o incluso de ayudarlo. Fuera verdad o no, ya no importaba. Formaban parte de la historia, y la historia exigía que compartieran su destino. La multitud guardaba silencio. Ni gritos, ni insultos, ni piedras, solo silencio, pesado y denso como un cielo de tormenta. La gente miraba al hombre que había sido su vecino tantos años e intentaba ver en él lo que habían estado murmurando durante semanas. Un monstruo. Un demonio. Una bestia. Pero solo veían a un hombre, envejecido, hundido, con la mirada apagada. Quizá ese silencio era más aterrador que cualquier grito. La lectura de la sentencia fue larga. El escriba Wilhelm Schreiber, el mismo de los interrogatorios, estaba sobre el estrado leyendo del pergamino la lista de crímenes, y su voz resonaba sobre la multitud. Algunos se santiguaban, otros se daban la vuelta incapaces de escuchar más. Asesinatos. Canibalismo. Pactos con el diablo. Hechicería. Incesto. Cada palabra caía en el silencio como una piedra en el agua,
haciendo ondas que se extendían por toda la colina. La ejecución empezó cuando el sol ya había pasado el mediodía. No vale la pena describir en detalle lo que ocurrió en la plataforma. Basta decir que fue largo. Que el verdugo sabía lo que hacía. Que la multitud miraba sin apartar la vista, porque mirar hacia otro lado habría sido aceptar que hay cosas que un ser humano no debería ver, y ellos habían venido precisamente para ver. Basta decir que los gritos se escucharon a lo lejos, y que las aves levantaron vuelo y estuvieron largo rato dando vueltas en el cielo gris sin atreverse a bajar. Cuando todo terminó, cuando el cuerpo fue quemado junto con los de las dos mujeres, y el humo subió hacia las nubes y el viento llevó las cenizas por las colinas, levantaron un poste en la plataforma. Al poste clavaron la rueda donde habían hecho la ejecución y pusieron sobre ella los instrumentos del verdugo. Y en lo más alto ensartaron la cabeza de Peter Stubb, y encima fijaron la figura de un lobo tallada en madera, para que cualquiera que pasara por allí supiera qué clase de monstruo había muerto en ese lugar y qué destino esperaba a quien siguiera sus pasos. El poste aguantó muchos años en la colina. Los viajeros que pasaban cerca de Bedburg lo veían desde lejos y preguntaban qué era. Y los del lugar les contaban la historia del hombre lobo, y cada año esa historia ganaba nuevos detalles, se volvía más horrible y más increíble. Luego el poste se pudrió y cayó, nadie se molestó en levantar otro, la hierba cubrió el sitio y la colina se volvió igual que las demás. Pero la historia se quedó. Unos meses después de la ejecución, en Nuremberg, un artista llamado Lucas Meyer sacó un grabado que mostraba todas las etapas del caso, desde los crímenes hasta la muerte. El grabado se extendió por las tierras alemanas, y la gente lo miraba a la luz de las velas durante las largas noches de invierno y les contaba a sus hijos lo que pasa con los que tratan con el diablo. En Colonia, el grabador Franz Hogenberg hizo su propia versión, aún más detallada, aún más espeluznante. Y en Londres imprimieron aquel panfleto de 16 páginas apretadas de texto, el mismo que sobreviviría a los siglos y llevaría esta historia hasta nosotros. Hermann von Weinsberg, consejero de Colonia, escribió en su diario que la ejecución atrajo gente de toda la región y que muchos se marcharon en silencio, como si hubieran visto algo de lo que no se puede hablar. No dijo si él mismo creía que Stuppe fuera un hombre lobo. En realidad, nunca escribía en qué creía, solo hechos, solo lo que veía y oía. Quizás sea la única forma honesta de hablar de cosas que no encajan en ninguna explicación. Los asesinatos en los alrededores de Bedburg se detuvieron. Tal vez porque habían atrapado al verdadero culpable. Tal vez porque el verdadero culpable, quienquiera que fuese, se escondió o se marchó a otro sitio. Tal vez porque la gente necesitaba creer en algo, y creyó que el mal había sido derrotado, y esa fe bastó. La vida volvió a la normalidad. Los campesinos salieron otra vez al campo. Los niños volvieron a jugar en el borde del bosque. Las madres volvieron a dejarlos fuera de su vista, aunque quizá el corazón se les encogía un poco más que antes cuando el niño tardaba en volver. Y el bosque seguía en su sitio, oscuro y callado, y por las noches de allí seguía saliendo el aullido de los lobos. Pero ahora la gente se decía, son solo lobos. Lobos normales. Nada más. Quizá tuvieran razón. O quizá simplemente no querían saber la verdad. Pasaron más de 4 siglos. Bedburg sigue estando en el valle entre colinas, donde las tierras de Renania pasan de llanura a sierra baja. La ciudad, claro, ha crecido, ha estirado sus límites, se ha llenado de calles y barrios nuevos. Donde antes había campos y pastos ahora hay casas con tejados de teja y jardincitos cuidados. La iglesia es la misma, solo restaurada, con vitrales nuevos y la torre arreglada. En la plaza del mercado, los sábados venden los agricultores de los pueblos vecinos, y los turistas que se escapan desde Colonia compran queso y miel locales y casi ninguno sabe lo que pasó en esa plaza en el otoño de 1589. La colina donde ejecutaron a Peter Stubb está cubierta de hierba y matorrales. El poste se pudrió, la rueda se deshizo, el lobo de madera se volvió polvo. Nada señala ese lugar, nada recuerda aquel día. Solo a veces, dicen los vecinos, cuando sopla el viento del oeste y el cielo se cubre de nubes, se juntan cuervos sobre la colina, muchos, más que en cualquier otro sitio, y se quedan allí en silencio, mirando hacia abajo, como si estuvieran esperando algo. Los bosques alrededor de Bedburg se han ido aclarando, pero no han desaparecido. Todavía se extienden por las colinas, todavía se oscurecen en el horizonte cuando el sol cae detrás de las copas. Los lobos hace tiempo que se fueron,
los exterminaron siglos atrás, y hoy encontrarse un lobo en los bosques de Renania es tan imposible como encontrarse un dragón. Pero por la noche, cuando se apaga el ruido de los coches y callan las voces, el bosque sigue pareciendo algo vivo. Sigues teniendo la sensación de que ahí, en la oscuridad entre los troncos, hay algo. Algo que mira y espera. El panfleto impreso en Londres hace 4 siglos se ha conservado. Quedan 2 ejemplares, uno en el Museo Británico y otro en la Biblioteca de Lambeth. 16 páginas de papel amarillento, letra gótica, un grabado burdo en la portada. Investigadores vienen a verlo, se ponen guantes blancos y pasan las páginas frágiles con cuidado. Buscan respuestas en esas líneas, pero solo encuentran preguntas. Si Peter Stubb fue un hombre lobo. Si fue un loco. Si fue una víctima, un hombre roto por la tortura al que obligaron a confesarse culpable de lo que no hizo. O si simplemente era el mal con forma humana, un asesino sin conciencia ni compasión al que la leyenda del hombre lobo le dio una explicación cómoda. Los historiadores siguen discutiendo. Unos hablan de licantropía clínica, un trastorno raro en el que la persona cree que se transforma en animal. Otros señalan la política. Stubb era protestante en una región que había vuelto al catolicismo, y su juicio pudo servir para dar miedo, para mostrar el poder del nuevo orden. Otros mencionan el ergotismo, el envenenamiento por cornezuelo del centeno, un hongo que afecta al grano y provoca alucinaciones y convulsiones, y que pudo convertir a todo un pueblo en testigo de milagros que nunca ocurrieron. Cada teoría explica una parte, pero ninguna lo explica todo. Y quizá ni haga falta explicarlo. Tal vez haya historias que deben quedarse como son, sombras en la frontera entre la luz y la oscuridad, voces de un tiempo en que el mundo era más grande y más aterrador que ahora. Historias que recuerdan que el ser humano es frágil, que la línea entre nosotros y la bestia es más fina de lo que queremos creer, que bajo cualquier piel puede esconderse algo para lo que no tenemos palabras. Tal vez contamos estas historias no para encontrar respuestas, sino para no olvidar las preguntas. Cae la tarde sobre Bedford. Se encienden las farolas, se iluminan las ventanas. La gente se sienta a cenar, enciende la tele, acuesta a los niños. Una tarde cualquiera, una ciudad cualquiera, una vida cualquiera. Y a las afueras, donde terminan las últimas casas y empieza el bosque, se recorta una franja de árboles contra el cielo que se apaga. El bosque calla. Siempre calla. Y en ese silencio, si uno escucha bien, puede oír cualquier cosa.